Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C351, la fortaleza inmortal en el dominio enigmático. Capítulo 351. La fortaleza inmortal en el dominio enigmático. Punto de anclaje. Durante 9 años, Li Fan una vez recibió una misión meritoria. Ayude al Salón Marcial del Conquistador del Mar de Kong-Yun a limpiar las bestias pelirrojas en la isla Ban Lai. Esas bestias se alimentan del sonido y se reproducen rápidamente. También pueden fusionarse entre sí, formando monstruos con una fuerza que supera con creces la del individuo promedio. Después de una feroz batalla, el equipo marcial erradicó con éxito a un cierto número de bestias pelirrojas y completó la misión sin problemas. Li Fan le preguntó a Jian Zhenji sorprendido por qué no erradicaron por completo las bestias en la isla Ban Lai. Jian Zhenji le dijo que la sede del Salón Marcial del Conquistador de la Alianza de los 10.000 Inmortales tenía la misión de recolectar y enviar una cierta cantidad de tesoros que absorbieran el sonido de varios lugares cada año, y la cantidad requerida está aumentando. En ese momento, Li Fan simplemente sintió que esta misión era bastante extraña. ¿Ahora parece que es para lidiar con el abismo rugiente? Efectivamente, justo cuando este pensamiento apareció en la mente de Li Fan, escuchó a Wan Fuzon decir con cierta emoción: los sonidos demoníacos que vienen del fondo del abismo rugiente son extremadamente aterradores. La Alianza ha probado varios métodos, pero ninguno puede detenerlo. Hechizos silenciadores, materiales insonorizados, ninguno funciona. No fue hasta más tarde que un cultivador utilizó un tesoro de almejas de piedra que podía absorber y emitir sonido, descubriendo la eficacia de este tipo de tesoro. Quizás porque estos tesoros no tienen conciencia ni pensamientos complejos, los sonidos demoníacos que son fatales para los cultivadores tienen efectos muy reducidos sobre ellos. Es realmente una cosa contra otra. La Alianza ha reunido muchos de esos tesoros y finalmente ha mantenido la línea contra el abismo rugiente. Y por razones de seguridad, la fortaleza eterna inmortal fue reubicada en su posición original, suprimiendo el abismo rugiente. Entonces, ¿vamos allí esta vez porque algo le pasó a la fortaleza eterna inmortal? Li Fan preguntó. Wan Fuzon negó con la cabeza. La fortaleza eterna inmortal está custodiada por una gran figura y ha acumulado muchos tesoros. La línea de defensa es casi inquebrantable. De hecho, este incidente ocurrió fuera del abismo rugiente. Wan Fuzon estaba a punto de continuar, pero su expresión cambió ligeramente. Miró por la ventana y ordenó: prepárate, estamos a punto de partir. Sue, bebe tu té. Cruzar la niebla blanca consume bastante vida útil. Esta es una compensación para ti, no estará disponible si te la pierdes. Con esto, se movió ligeramente y se sentó erguido en un asiento circular debajo de él. Al ver esto, Li Fan también imitó su postura y se sentó correctamente. Con una ligera sensación, en un instante, pareció como si hubieran entrado en otro espacio, separándose de la cabina. Suemo acaba de terminar de beber el té espirituoso cuando el hidroavión de repente se sacudió violentamente. Se tambaleó y casi cayó al suelo. Pero esta repentina aceleración del hidroavión no tuvo ningún efecto sobre Li Fan y Wan Fuzon. Ambos miraron a Suemu con sonrisas en sus rostros. El hidroavión parecía acelerar continuamente y Suemu tuvo que hacer un esfuerzo para sentarse torpemente en el asiento circular. Después de que Suemu se estableció, Wan Fuzon contuvo su sonrisa y continuó con el tema anterior. No hace mucho, la Alianza descubrió que fuera del abismo rugiente, no lejos de aquí, hay señales de otro dominio a punto de surgir. Lidiar con el abismo rugiente en sí ya es difícil. Si estos dos dominios se fusionan, ¿quién sabe qué pasará? Entonces la Alianza ha ordenado trasladar el dominio recién surgido aquí a otro espacio abierto. Y, fuera de estos dos dominios, se está construyendo el Tianzuan Locking Spirit Array para monitoreo y observación futuros. Ese es el propósito de nuestro viaje, dijo Wan Fuzon a la ligera. La información contenida en estas pocas frases era bastante sustancial. ¿Los dominios pueden moverse? ¿Los dominios pueden fusionarse? Suemu y Li Fan preguntaron al mismo tiempo.
Wan Fuson miró a los dos y explicó: los dominios solo experimentan cambios en la estructura espacial después de ingresar a áreas específicas. Pero fuera de esta zona todo es normal. Ese es el límite del dominio. Si uno domina el Dao del espacio, naturalmente, puede cortar y mover toda esta área. Aunque es un poco problemático, no es nada difícil. Por supuesto, estos asuntos los manejamos nosotros, los mayores. No podemos confiar en ustedes, jóvenes. Su tarea es cooperar en la construcción del Tianzuan Locking Spirit Array y sellar el dominio. Li Fan asintió levemente. Suen Mu, sin embargo, todavía parecía desconcertado. Señor Wanfu, si los dominios se pueden mover, ¿por qué no alejar ese abismo rugiente, en lugar de dedicar tanto esfuerzo a suprimirlo? Wan Fuson sonrió a sabiendas. Sí, ¿por qué no? De repente, Suen Mu se quedó sin palabras y no estaba seguro de cómo responder. Miró profundamente a Suen Mu y dijo lentamente: ¿quién sabe qué cosas aún más aterradoras podrían surgir después de moverlo? Es mejor suprimirlo honestamente. Al menos, todavía estamos en una etapa manejable por ahora. Espera hasta el espejo Tianzuan. Justo cuando las palabras de Wan Fuson cesaron abruptamente, una sensación escalofriante apareció de repente en el corazón de Li Fan. Su cuerpo se sentía frío, como si algo deambulara. Mientras tanto, su mente se sentía vacía, como si algo se estuviera escapando silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. El rostro de Suen Mu se puso pálido y, aunque la tez de Wan Fuson permaneció inalterada, el miedo fugaz en sus ojos no escapó a la atención de Li Fan. Li Fan abrió el panel de la verdad y vio que su edad fisiológica había cumplido inesperadamente 50 años en poco tiempo. Afortunadamente, su edad mental se mantuvo firme, manteniéndolo intrépido. Sin embargo, no pudo demostrarlo. Li Fan fingió estar muy nervioso y preguntó: ¿hemos entrado en las profundidades de la niebla blanca primordial devoradora? Luego miró por la ventana. Efectivamente, todo era blanco, no se podía ver nada. Wan Fuson asintió: la ubicación del abismo rugiente no está lejos del borde de la niebla blanca. Estaremos allí pronto. Cuanto más nos acercamos al dominio, más fuerte es la capacidad de la niebla blanca primordial para devorar la vida. Está bien dentro de este barco que cruza el polvo. Pero sin protección, ni siquiera 1000 años de vida útil serían suficientes si ingresas solo al dominio. Recuerda llevar contigo el talismán de la peste negra en el dominio. De lo contrario, con tu mero cultivo del núcleo dorado, me temo que solo te llevará el tiempo de una barra de incienso convertirte en montones de huesos. Wan Fuson instruyó solemnemente, luego recordó algo y agregó: esto se te distribuirá uniformemente antes de desembarcar. Recuerda recuperarlo antes de partir. Inesperadamente, la ubicación de la misión esta vez es muy peligrosa. Suen Mu, que al principio no era bueno con las palabras, se quedó aún más en silencio en ese momento. Aunque intentaba parecer tranquilo, no podía ocultar la ansiedad en su corazón. Li Fan también continuó mostrando una mezcla de miedo y compostura. Wan Fuson había terminado de explicar lo que había que decir. En ese momento, la cabaña quedó en silencio. Pero el silencio no duró mucho. Poco después, de repente aparecieron crujidos en los oídos de Li Fan. Sanar. Los cielos. El corazón de Li Fan dio un vuelco mientras miraba a los dos que estaban a su lado. ¿Escuchaste algo? Él preguntó. Fin. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C352. Antigua Palma de los Señores Celestiales capítulo 352. Palma de los Antiguos Señores Celestiales. Los gritos intermitentes, a veces débiles y a veces claros, resonaban constantemente en los oídos de Li Fan. Desde que Li Fan notó la existencia de estos sonidos, parecían tener un objetivo al cual propagarse. Se agolparon uno tras otro, entrelazándose alrededor de Li Fan. En un instante, me sentí como si estuviera cayendo en un infierno donde se reunían espíritus malignos, y Li Fan se sintió rodeado de estos sonidos aterradores desde todas direcciones. Y no estaba seguro de si era una ilusión. A partir de estos inexplicables murmullos, Li Fan parecía escuchar siempre las palabras cielo y doctor. Y cuanto más lo pensaba, más fuerte se hacía el sonido de doctor celestial. Al igual que las mareas crecientes, olas tras olas se agitaron,
queriendo engullir completamente a Li Fan. En ese momento, dentro del barco Das Quasen, brilló una explosión de brillantez roja ardiente. Sobre la cabaña florecía con gracia un loto rojo de 12 pétalos. Cuando los pétalos del loto florecieron, los sonidos alrededor de Li Fan se disiparon de repente. En ese momento, la voz de Wan Fuson llegó un poco tarde. Debería ser solo una oleada de sonido que ocasionalmente brotaba de las profundidades del abismo. Hay un Pure World Red Lotus Array que nos protege dentro del Das Crossing Boat, garantizando nuestra seguridad. Li Fan, volviendo a la normalidad, asintió ante las palabras, pero su mente recordaba los sonidos que acababa de escuchar. Mayor Wanfu, ¿los sonidos del abismo del rugido abisal suenan igual para todos, o varían según cada persona? Li Fan preguntó. Esta pregunta fue crucial y Li Fan miró fijamente a Wan Fuson, esperando su respuesta. Wan Fuson se sorprendió un poco, pero después de un momento de contemplación, explicó, los abisales sonidos diabólicos son indescriptibles. Una vez que abandonan el abismo del rugido abisal, su naturaleza no cambia. Sin embargo, la capacidad de cada cultivador para soportar estos sonidos diabólicos varía, lo que naturalmente da como resultado percepciones muy diferentes. Se dice que el adulto que protege el abismo del rugido abisal durante todo el año incluso comprende técnicas profundas de Dao a partir de estos sonidos diabólicos. Al escuchar esto, Li Fan respiró aliviado. Parecía que el aullido del Doctor Celestial que había escuchado anteriormente por los abisales sonidos diabólicos era probablemente solo una alucinación desencadenada por la pesada sombra psicológica dejada, inicialmente por el Doctor Celestial. ¿Incitar el miedo en lo más profundo del corazón? Incluso las oleadas de sonido que pasaban por las capas exteriores del abismo eran tan aterradoras. Es realmente difícil imaginar qué tipo de situación aterradora nos espera en el fondo del abismo. No es de extrañar que la alianza de los 10.000 inmortales lo valore tanto. Parece que esta misión no será tan fácil. Li Fan miró el patrón de loto rojo sobre su cabeza, parpadeando entre el brillo y la oscuridad, y no pudo evitar pensar. Justo cuando estaba reflexionando, el barco Das Quasen tembló de repente como si pasara por alguna barrera, temblando violentamente. Li Fan miró por la ventana y la niebla blanca ya no era tan espesa como cuando la vio por primera vez. Ya casi estamos en la fortaleza eterna inmortal. Preparémonos para desembarcar. Al ver esto, Wan Fuson se levantó de su asiento y salió. Naturalmente, Li Fan y Suemo inmediatamente hicieron lo mismo. Cuando llegaron a la cubierta de proa del barco, su visión se aclaró de repente. Todo a su alrededor estaba lleno de una densa niebla blanca elemental devoradora. El barco Das Quasen lo atravesó rápidamente, pero no hubo ningún cambio perceptible en el paisaje circundante. Sin embargo, cuando Li Fan volvió a mirar el camino del que habían venido, pudo ver claramente que la densidad de la niebla blanca disminuía continuamente. Desde el exterior hacia el interior se formaron varios círculos distintos en función de la ligereza del color. Y en el barco Das Quasen, una capa de luz negra que parpadeaba y brillaba constantemente mantenía a raya la erosión de la niebla blanca. Cuando la niebla blanca se redujo lo suficiente como para ver objetos, una gigantesca palma de piedra verde apareció de repente sobre la cabeza de Li Fan. Sus 5 dedos eran como pilares imponentes y las líneas de las palmeras eran claramente visibles. Ocultó el cielo, llenando el campo de visión de Li Fan. Comparado con él, el barco Das Quasen parecía muy pequeño. Parecía que podría estrellarse contra ellos en cualquier momento, provocando que el corazón de Li Fan se saltara un latido. El rostro de Suemu se volvió aún más pálido e instintivamente extendió la mano para bloquear. Wan Fuson quedó muy satisfecho con la reacción de Suemu. Solo entonces dijo con calma, «Oh, me olvidé de decírtelo. La palma cortada que está delante es la fortaleza eterna inmortal que protege el abismo del rugido abisal». Al escuchar esto, los movimientos de Suemu se endurecieron mientras bajaba las manos. Pero todavía miraba la palma gigante sobre su cabeza en estado de shock, incapaz de hablar. Li Fan entrecerró los ojos y examinó cuidadosamente la superficie de la palma. La palmera cortada en piedra verde era demasiado grande, con líneas que cruzaban su superficie y se asemejaban a sinuosas cadenas montañosas. Entretejido e intrincado, increíblemente complejo. No parecía que hubiera sido hecho artificialmente. Interesante. Mientras Li Fan continuaba observando,
el hidroavión se acercó lentamente a la palma cortada. Finalmente, voló hacia el desgarro en la muñeca. La intensa presión desapareció y Suemu respiró aliviado. Mayor Wanfu, ¿por qué la fortaleza eterna inmortal fue diseñada para verse así? Es realmente inquietante. Suemu, que se había calmado, preguntó. Antes de que Wanfu Song pudiera responder, San Wansi, quien lideraba a otro grupo de personas, lo adelantó. Niño, no es que la fortaleza eterna inmortal estuviera destinada a tener la forma de una palma cortada. Es que toda la fortaleza eterna inmortal fue transformada a partir de esta palma cortada, dijo San Wansi. ¿Cómo es que ni siquiera conoces este conocimiento común ahora que hemos llegado a nuestro destino? Hermano Wanfu, parece que tu enseñanza no está a la altura. San Wansi se burló un poco. Sin embargo, Wanfu Song no se enojó, solo sonrió en respuesta. Entonces molestaré al hermano San Wan para que se lo expliquen nuevamente a estos dos niños. También estoy feliz de tomármelo con calma. Los ojos de San Wansi brillaron con un toque de ira. Pero luego pensó en algo y no estalló. Con un resoplido frío, explicó brevemente a Li Fan y Suemu el origen de esta palma cortada. En la vasta niebla blanca elemental devoradora había laberintos por todas partes. Además del abismo del rugido abisal donde se encontraban actualmente, había muchas otras existencias espeluznantes. Esta palma cortada fue descubierta por la alianza de los 10.000 inmortales en un determinado laberinto fuera de la niebla elemental devoradora. Parecía haber flotado aquí después de pasar por numerosas barreras de niebla blanca. Después de algunas investigaciones, la alianza de los 10.000 inmortales descubrió que esta palma cortada era en realidad el cadáver de una potencia caída. La técnica de cultivo de esta potencia no identificada era extremadamente única. Después de su muerte, su cuerpo no solo no se descompuso sino que se convirtió en piedra verde. Extremadamente duro, capaz de soportar diversos ataques mágicos sin ningún efecto. Además, era naturalmente capaz de resistir la erosión de la niebla blanca elemental devoradora. Con el espíritu de aprovechar todo al máximo, después de décadas de transformación, la alianza de los 10.000 inmortales finalmente logró usarla como base para construir una fortaleza que pudiera navegar libremente a través de la niebla blanca. Está bien, no hay necesidad de sorprenderse. Él no es más que un antiguo señor celestial caído. Incluso si fue poderoso en el pasado, no es ahora solo una herramienta para nosotros. Cuando Suemo se sorprendió una vez más, sonó la voz de Hyun Dao. ¿Antiguo señor celestial? Eterno. ¿Señor celestial? Las palabras indiferentes de Hyun Dao no hicieron desaparecer el shock de Suemo, sino que lo horrorizaron aún más. No pudo evitar exclamar. No solo él, sino todos los demás cultivadores que llegaron a la cubierta uno tras otro y escucharon esto por primera vez se sorprendieron uno tras otro. ¿Incluso el Señor Celestial Eterno puede caer? Algunos cultivadores no pudieron evitar preguntar confundidos. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C353. Utilizar a todos los seres vivos como material. Capítulo 353. Utilizar a todos los seres vivos como material. La longevidad inmortal, no la vida eterna inmortal. Naturalmente, caerían. Hyun Dao negó con la cabeza y sonrió levemente. Además, el dueño de esta palma de piedra azul rota no es otro que el antiguo inmortal que alcanzó la posición de inmortal de la longevidad a través de métodos antiguos. Alcanzar la posición de longevidad inmortal a través de métodos antiguos no es tan duro como lo es hoy, ya que requiere la comprensión de los principios del cielo y la tierra. La fuerza naturalmente se debilita considerablemente. Ser asesinado por alguien, enfrentar una calamidad y perecer, todo es posible. Sin dejar mucho tiempo para que los cultivadores presentes se sorprendieran, Hyun Dao pareció mencionar solo un asunto trivial y luego procedió a instruir: esta misión es urgente, no hay mucho tiempo para descansar. Hoy, el emperador Fu y San Wan familiarizarán a todos con las precauciones dentro de la fortaleza eterna inmortal. Comenzaremos oficialmente la construcción mañana. En la primera fase de la misión, fuera del abismo de los rugidos, construiremos el Tianzuan Locking Spirit Array. Una vez que hayamos completado la migración del laberinto recién descubierto, nos apresuraremos a construir el segundo Locking Spirit Array. Una vez construidas las dos ubicaciones, podremos regresar. Oh sí.
Hyun Dao hizo una pausa y luego sacó un pequeño espejo Tianzuan de su pecho, proyectando un rayo de luz sobre las cabezas de todos. Déjame decirte que la distribución masiva del Tianzuan Locking Spirit Array ha comenzado oficialmente. Aunque la mayoría de ustedes no participan en la competencia, la Alianza de los 10.000 Inmortales no permitirá que su arduo trabajo se desperdicie. Escolta, transporte, cooperación, cada esfuerzo será meticulosamente registrado y transformado en puntos. Cuando se construye el gran conjunto final, estos puntos se pueden utilizar para intercambiar técnicas y tesoros dentro de la alianza. Además, la construcción de cada Tianzuan Locking Spirit Array se considerará una tarea meritoria del más alto rango. Una vez finalizada la formación se entregarán las recompensas correspondientes a las aportaciones. Distribución en tiempo real, sin demora. Antes de que Hyun Dao terminara de hablar, los cultivadores presentes ya estaban alborotados. Evidentemente, ellos también acababan de enterarse de esta noticia. Las tareas del más alto rango suelen ser extremadamente peligrosas y difíciles. Los cultivadores comunes no tienen esperanzas de completarlos. Y ahora, siempre que construyan diligentemente el Tianzuan Locking Spirit Array, podrán obtenerlos. ¿Cómo podría esto no volverlos locos? Hyun Dao sonrió débilmente. ¿Todos quieren obtener técnicas para elevar su nivel de autoridad? Esta vez, es realmente una oportunidad única en la vida. Si te pierdes esto, me temo que en el futuro el precio para obtener recompensas equivalentes será varias veces mayor. Entonces, por favor, trabaja duro. En medio de la emoción, Li Fan miró la lista de luces en el cielo. Quizás porque la competencia acababa de comenzar, la brecha aún no se había ampliado. La lista anterior cambiaba constantemente, lo que indicaba la feroz competencia. Había un total de 783 nombres en la lista. Los nombres me resultaron muy familiares. Todos ellos eran estudiantes que participaron en la formación especial en la Universal Branch Academy. Además de Li Fan y Suemu, quienes tocaron fondo con 0 puntos. También había un cultivador del establecimiento de la fundación llamado Wo Ye-sung que no había participado formalmente en la construcción de la formación por alguna razón. Está bien, por ahora, deja de lado tu emoción. Ahorra energía para mañana. Después de un rato, al ver que la atmósfera se había calmado, Hyun Dao continuó. Después de desembarcar, asegúrese de llevar consigo esta ficha de muerte de tinta. Incluso dentro de esta fortaleza eterna inmortal, debes hacerlo. Recuerda eso. A partir de mañana, también habrá cultivadores estacionados en la fortaleza para acompañarte y evitar las ondas sónicas abisales. Los detalles serán explicados por el emperador Fui San-wan. Dicho esto, Hyun Dao agitó la mano y cientos de fichas con luz negra arremolinándose en su superficie aparecieron en el cielo como relámpagos. Luego cada uno voló hacia los cultivadores presentes. Li Fan lo tocó con la mano y la ficha de muerte de tinta se convirtió instantáneamente en una línea negra, acechando alrededor de su muñeca izquierda. Antes de que pudiera inspeccionarlo a fondo, instados por el emperador Fuson, abandonaron el Dust Ferry y se establecieron temporalmente en la fortaleza eterna inmortal. La fortaleza era de hecho la línea del frente contra los rugidos del abismo, casi autosuficiente. Aquí estaban disponibles todas las instalaciones que se ven comúnmente en las ciudades provinciales comunes. Aparte de la imposibilidad de teletransportarse, incluso había un espejo Tianzuan presente. Sin embargo, donde vivían Li Fan y los demás era solo la parte más externa de la fortaleza. A juzgar por el tamaño que había visto antes, probablemente no ocupaba más que una sección de un dedo. Si quisieran profundizar más, serían detenidos por cultivadores vestidos con ropa verde. Justo cuando los cultivadores paseaban por la fortaleza. En el Dust Ferry, Hyun Dao todavía estaba de pie en la proa del barco, mirando el paisaje dentro del edificio Broken Palm. De repente apareció detrás de él una figura distorsionada, como un fantasma. ¿Sigues usando medios atractivos? ¿No sabes cómo crear algo nuevo? La figura hablaba con arrogancia, llena de desdén. Hyun Dao no parecía sorprendido por su apariencia, ni siquiera giraba la cabeza, solo decía con calma, anticuado, pero efectivo. No es así. Entre todos los cultivadores del mundo, ¿quién puede realmente resistirse a los grandes beneficios que se les presentan sin ser tentado? Incluso alguien tan noble
como tú, Sao Jun, si no hubiera ganancias que obtener? ¿Cómo podrías proteger voluntariamente el abismo de los rugidos durante décadas sin moverte ni un centímetro? Sao Jun resopló fríamente, sin responder. Después de un momento de silencio, habló: poder sacar algo del abismo es mi habilidad, ¿por qué no dejas que otros lo intenten? No mencionaré los méritos de proteger un lugar tan peligroso. ¿Por qué necesitamos construir el Tianzuan Locking Spirit Array de nuestro lado ahora? Tú y yo somos muy conscientes de lo que es. Nosotros los cultivadores. Hyun Dao de repente se dio la vuelta, con una expresión sin precedentes seria, mirando a Sao Jun. Las palabras de Sao Jun también cesaron abruptamente. El Tianzuan Locking Spirit Array es la tendencia de los tiempos, Hyun Dao enfatizó cada palabra. Cualquiera que se atreva a oponerse está en el camino de la muerte. Te aconsejo, Sao Jun, que no intentes desafiar la voluntad de los transmisores de la ley. Al ver que Sao Jun todavía parecía disgustado, Hyun Dao suspiró y lo persuadió: la situación es urgente ahora, hasta el punto en que no hay tiempo que perder. Por alguna razón, los cielos y la tierra levantaron repentinamente las restricciones al cultivo, aparentemente tirando la precaución por la borda, como si quisieran que todos pereciéramos juntos. Del lado de los 5 ancianos, después de numerosos intentos, todavía no pudieron localizar el paradero del transmisor de la ley. Están cada vez más inquietos. Los transmisores de la ley también han observado signos de la inversión de los principios del cielo y la tierra. Lo que eso significa, creo que lo sabes muy bien. En este momento, solo con el Tianzuan Locking Spirit Array, utilizando las vidas de la mitad de las criaturas del reino Xuanuan como materiales, podremos superar este momento difícil. Entonces podremos buscar lentamente una salida a esta situación. Obviamente Sao Jun no pudo aceptar las palabras de Hyun Dao. Él replicó: usando a todos los seres vivos como hormigas, ¿cómo sabes que tú mismo no eres uno? Hyun Dao lo ignoró: naturalmente, estamos por encima de todos los seres vivos. Sao Jun resopló fríamente: quizás. Esperemos y veamos. Con eso, su figura tembló y desapareció. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C354. Dificultad de construcción de formaciones. Capítulo 354. Dificultad de construcción de formaciones. Hyun Dao parecía ajeno a la desaparición de la otra parte y continuó como si hablara consigo mismo. Lo que debería preocupar al joven maestro es simplemente estar atrapado dentro del Tianzuan Locking Spirit Array, nada más. En términos de seguridad, no hay necesidad de preocuparse. Como siempre ha proclamado la Alianza de los 10.000 Inmortales, los cultivadores que han logrado la integración Dao ya han superado las capacidades del Tianzuan Locking Spirit Array. Con la fuerza del joven maestro, no debería sentir miedo hacia una simple matriz, ¿verdad? Si se puede intercambiar un poco de libertad por beneficios suficientes, creo que Young Master estaría más que dispuesto. Debajo del abismo, más allá de la niebla, ¿no siente el joven maestro curiosidad por lo que hay allí? Después de que Hyun Dao terminó de hablar, la figura distorsionada del joven maestro reapareció en el barco Das Crossing. Sin decir palabra, simplemente miró fríamente a Hyun Dao, esperando sus próximas palabras. Hyun Dao no se sorprendió por su partida y regreso. Una vez que el Tianzuan Locking Spirit Array esté completamente construido, el Tianzuan Mirror también experimentará otro refinamiento. Para entonces, podría haber una gran oportunidad de resolver los asuntos pendientes de hace 200 años. Además, si el refinado espejo Tianzuan quiere avanzar más, además de invadir el territorio del Consejo de los 5 Ancianos, inevitablemente explorará más allá de los límites. Como punto de inflexión, la niebla blanca de origen devorador naturalmente no se rendirá fácilmente. Mientras gaste su energía, la niebla blanca del origen devorador seguramente no podrá detenerla. Es solo cuestión de cuánto tiempo llevará. Lo que el joven maestro necesita hacer es esperar pacientemente. Han pasado tantos años, ¿importa ahora? El joven maestro no parecía afectado por las palabras de Hyun Dao, su voz teñida de sarcasmo. Hyun Dao, realmente no has cambiado en absoluto. Sin esperar respuesta, su figura desapareció una vez más. Hyun Dao giró lentamente la cabeza, mirando a los ocupados cultivadores dentro de la lejana fortaleza inmortal, con una leve sonrisa sonriendo en sus labios. Al día siguiente, comenzó oficialmente la ardua tarea de Li Fan de comandar la construcción dentro del abismo devorador.
Además de Suemu, los maestros de formación responsables de colaborar para construir el Tianzuan Walking Spirit Array incluyeron 5 cultivadores del pabellón de formación de la provincia de Tianyu. A diferencia de las provincias ordinarias donde solo necesitaban considerar la construcción del conjunto, aquí, fuera del abismo devorador, construir el conjunto Walking Spirit fue extremadamente desafiante y requirió los esfuerzos combinados de múltiples departamentos. Primero, la guarnición estacionada en la Fortaleza Eterna Inmortal, conocida como el Misterio Azul, bajo capas de protección, excavó minuciosamente un pasaje en blanco en la niebla blanca donde se podían colocar formaciones. Posteriormente, los cultivadores del pabellón Tianji dieron un paso adelante para seleccionar posiciones adecuadas dentro del pasaje. Los cultivadores del Salón Marcial, en coordinación con la guarnición del Misterio Azul, construyeron rápidamente docenas de puntos de apoyo antes de recuperar el territorio perdido dentro de la niebla blanca. Estos puntos de apoyo se convirtieron en lugares de descanso para Li Fan y su grupo después de cada despliegue de formación. Para aumentar la eficiencia de la construcción, por sugerencia del experimentado maestro de formación Dou Xinzi, el Walking Spirit Array que envuelve el abismo devorador adoptó un método de construcción simultánea con múltiples puntos de floración. Cada uno de los 7 maestros de formación comenzó a expandirse hacia afuera desde una dirección diferente, convergiendo finalmente en las formaciones del perímetro exterior. Luego construyeron la formación del núcleo central hacia adentro. Finalmente, una vez completado todo, colocaron el pivote de formación central y realizaron la depuración final. El plan no tenía grandes problemas, pero el proceso de construcción real fue extremadamente arduo. Incluso Li Fan, conocido por su dureza, estaba casi agotado por el proceso de construcción de la formación. Por ejemplo, para establecer nodos de formación dentro de la niebla blanca, primero había que expulsar la niebla blanca de origen devorador. Las zonas de vacío creadas por el ejército de Azure Mystery no eran sostenibles. Antes de que regresara la niebla blanca, Li Fan tuvo que correr contra el tiempo para completar la producción de un pequeño nodo de formación, que luego se conectaría con otras estructuras de formación. Si un error o accidente daba como resultado solo un trabajo a medio terminar dentro del tiempo designado, Li Fan no tenía más opción que retirarse temporalmente ante la creciente niebla blanca de Devouring Origin. Fue como si todos los esfuerzos anteriores hubieran sido en vano y la próxima vez tendrían que empezar de nuevo. Además, los nodos de formación previamente construidos, sumergidos en la espesa niebla blanca, requerirían que Li Fan arriesgara su vida, acompañado por varios cultivadores, para aventurarse en la niebla para su inspección si fuera necesario algún mantenimiento. Sin mencionar que, durante todo el proceso, tuvieron que protegerse constantemente contra la invasión de los sonidos demoníacos abisales. La mayor parte del tiempo, la erupción de Demonic Sound siguió un patrón de marea, con un ritmo predecible proporcionado por el ejército de Azure Mystery para permitir que Li Fan y su equipo evadieran. Sin embargo, también hubo situaciones inesperadas en las que se produjo una oleada repentina de sonidos demoníacos. Aunque la posición donde Li Fan estaba construyendo la formación ya estaba fuera del abismo devorador, los sonidos demoníacos pasaron por la Fortaleza Eterna Inmortal y la mayor parte de su poder había sido absorbido. Pero cuando se enfrentó a una avalancha total de sonidos demoníacos, Li Fan realmente sintió lo que era ser una llama que se extinguía en una tormenta. Los sonidos resentidos, agudos y aterradores lo rodeaban, amenazando con nublar sus sentidos. En un momento dado, el peligro era tan grave que incluso la energía protectora de la verdad disminuyó en varios puntos porcentuales. Afortunadamente, el ejército de Azure Mystery fue profesional al lidiar con los sonidos demónicos abisales. Durante estos momentos críticos se mantuvieron tranquilos y serenos. Protegieron a Li Fan en el centro mientras cada uno sacaba tesoros capaces de devorar el sonido. Uno de esos tesoros era una peculiar piedra negra plagada de agujeros, llevando solo una figura sin rostro y con 2 orejas. También había pastos verdes que bailaban con el sonido, entre muchas otras variedades. Li Fan incluso se encontró varias veces con las bestias exóticas pelirrojas de la isla Myriad Sound. Los efectos fueron extremadamente significativos. Una vez activados, los abrumadores sonidos demoníacos desaparecerían inmediatamente. Sin embargo, Li Fan observó atentamente que después de devorar una cierta cantidad de sonido demoníaco, estas bestias y tesoros exóticos parecían sufrir algún tipo de transformación.
Las bestias se volvieron más inquietas y difíciles de controlar, mientras que los tesoros ocasionalmente emitían sonidos espeluznantes por sí solos. Por lo tanto, el ejército del Misterio Azul generalmente reemplazaba a estos tesoros periódicamente. Cuando las reservas se agotaron, necesitaron reponer suministros en la Fortaleza Eterna Inmortal. Además de los tesoros que suprimían el sonido, también había consumibles como el talismán de la peste negra, que sostenía la fortaleza y permitía a los cultivadores sobrevivir en la niebla blanca del origen devorador. Si por alguna razón se retrasara el aprovisionamiento, la construcción se vería obligada a detenerse. En resumen, construir el Tianzuan Mocking Spirit Array dentro de la vasta niebla blanca fue muchas veces más difícil que en provincias ordinarias. Quizás por esta razón, a pesar del lento progreso, la clasificación de Lifan en la lista de oro no se había quedado atrás. Pero lo que fue más llamativo que los de mejor desempeño fue el último lugar entre los 783 cultivadores. El cultivador Golden Core, Wo Ye-son. Había pasado casi un año desde el inicio oficial de la gran competición, pero su puntuación se mantuvo en 0, inmóvil. Era el único en toda la lista así, lo que lo hacía destacar más que el primer lugar. Los cultivadores especularon uno tras otro que Wo Ye-son había desaparecido y estaba atrapado en algún lugar o simplemente había desertado. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C355. Punto de anclaje perdido. Capítulo 355. Punto de anclaje perdido. Dentro de Anchor Point, Lifan miró la lista dorada proyectada por el espejo Tianzuan. Este Wo Ye-son es un personaje bastante interesante. Si no hay una razón especial, entonces está causando descaradamente problemas bajo la mirada de todos. Esto prácticamente es abofetear a la alianza de los 10.000 inmortales. Al recordar la apariencia habitual de Wo Ye-son durante el entrenamiento inicial, Lifan no pudo evitar maravillarse. Si todavía tiene 0 puntos al final de la competición, lo respetaré como hombre. Una vez más, un leve murmullo de resentimiento resonó en sus oídos, algo a lo que Lifan se había acostumbrado durante el año pasado. Encendió tranquilamente una lámpara de cristal dentro de la habitación y se encendieron espeluznantes llamas negras que disiparon instantáneamente el ruido abisal. Esta lámpara de vidrio silenciador es realmente útil, Lifan no pudo evitar elogiarla. La lámpara de cristal silenciadora, un nuevo tipo de tesoro supresor del sonido entregado por el Salón Marcial hace 2 meses. Procedente de la provincia etérea occidental. Después de encender el cordón silenciador dentro de la lámpara, emitió llamas negras que convirtieron todos los sonidos circundantes en nada. Fácil de usar, con efectos excepcionales. Además, a diferencia de otros tesoros que absorben sonidos demoníacos, no corre riesgo de mutación después de una exposición prolongada. Esta lámpara permanece inalterada hasta que se quema por completo. Puede extinguirse cuando no está en uso, alargando su vida útil. Entre todos los tesoros supresores del sonido, la lámpara de cristal silenciadora es la más destacada. Desafortunadamente, se dice que el componente crítico, el cordón silenciador, requiere una artesanía especial, lo que hace que los ciclos de producción sean largos y extremadamente valiosos. Así que solo Lifan, Suemu y otros maestros del array lo llevarían consigo. Bajo el ejército Qin Xuan, esto solo se manifiesta en tiempos de crisis. Sin embargo, que Lifan encienda la lámpara de cristal silenciador en este momento no es extravagante. Desde hace 15 días, cuando estalló la repentina oleada de sonidos abisales, este punto de anclaje, junto con otros puntos y la fortaleza eterna inmortal, perdieron contacto. Los talismanes de comunicación, las transmisiones de hechizos e incluso el espejo Tianzuan no podían conectarse con el mundo exterior. De hecho, la lista que Lifan miró perezosamente hace un momento eran datos congelados de antes de que estallara la oleada. Según el veterano Qin Xuan y cultivador Yuenin Col Jinvi, la fuerza de este aumento no tiene precedentes y ocurre una vez cada 100 años. Según la experiencia de Ko Denyi, la duración de la oleada abisal es casi directamente proporcional a su potencia. El repentino estallido de la oleada superó las expectativas de todos. Los recursos dentro del punto, incluido el vital talismán de la peste negra que sustenta la supervivencia en la niebla blanca devoradora, se están agotando y necesitan una reposición oportuna. Entonces, Ko Denyi, junto con 3 subordinados, desafiando el riesgo de caer,
regresaron a la fortaleza eterna inmortal para buscar suministros durante el periodo vacío después de que estallara la oleada abisal. Sin embargo, aún no han regresado. Aunque Lifan estaba un poco desconcertado porque se encontró con la oleada abisal que ocurre una vez cada siglo. Pero según la situación actual, el punto sigue siendo relativamente seguro, por lo que no hay necesidad de entrar en pánico. Es solo que bajo la doble influencia de la oleada y la niebla blanca, no solo la comunicación sino incluso la energía espiritual se han vuelto caóticas. Incapaz de concentrarse, forzar el cultivo provocaría un movimiento irregular de energía espiritual en el cuerpo, dañando el y la sangre. Incapaz de cultivar, incluso el dirigente Lifan quedó inactivo. También había intentado realizar rituales para ingresar al reino inmortal caído. Sin embargo, la conexión con el reino es demasiado débil dentro de esta niebla blanca. Varios intentos fracasaron, dejando a Lifan mareado y conmocionado. Así que no tuvo más remedio que darse por vencido. La única forma de pasar el tiempo es charlar con otros cultivadores en el punto. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, al ver la disminución de los recursos en el punto y ninguna señal del regreso de Cole Jinji, el estado de ánimo de todos se vuelve pesado y la charla ociosa disminuye gradualmente. Las llamas negras parpadean y bailan incesantemente, proyectando una sombra algo sombría en el rostro de Lifan. ¿Podría ser que este mundo esté llegando a su fin aquí mismo? Después de mirar fijamente sin comprender durante mucho tiempo, pensamientos como este aparecen ocasionalmente en su mente. Respira profundamente y habitualmente activa el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang, suprimiendo los pensamientos perdidos. Sin nada más que hacer, Lifan decide dedicar toda su atención a practicar este mantra refinador. Desde que alcanzó la etapa de condensación y, aunque había convertido el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang en un instinto similar a la respiración, todavía hay una diferencia entre comprender de todo corazón y practicar instintivamente. En este momento, también es la primera vez en mucho tiempo que Lifan practica seriamente el mantra de refinación. Cuando todavía era mortal, el mantra del corazón claro era su esperanza de romper la barrera entre mortal e inmortal. Para poder soportar noches de insomnio y perseverar en cultivos amargos durante años. Pero cuando irrumpió en la etapa de establecimiento de la fundación y el mantra del corazón claro se transformó en el mantra del corazón refinado. Su eficacia se volvió algo cuestionable. Incapaz de elevar ni siquiera una pizca de cultivo, su función aparente es solo suprimir y aplastar los diversos pensamientos de la mente. En el mundo del cultivo actual, donde el carácter no es muy valorado, es casi inútil. Además, la fuerza de voluntad de Lifan es excepcionalmente fuerte y casi nunca sufre trastornos mentales. Entonces, para Lifan, la eficacia del Refining Heart Mantra es casi insignificante. Si no fuera por su intuición y la clasificación del mantra del corazón refinado como la primera técnica en el panel punto de anclaje, indicaba indirectamente el valor del mantra. Lifan podría haberlo abandonado hace mucho tiempo. Después de todo, no importa cuán poderosa sea una técnica para matar dragones, si no hay dragones en el mundo, es simplemente una habilidad inútil en la que no vale la pena perder el tiempo. Refina el corazón, refina el corazón. ¿Cómo refinar? Ya lo sé como la palma de mi mano. Pero no tengo ni idea de qué perfeccionar, cuál es el objetivo final. Quizás es por eso que mi progreso en la práctica del mantra del corazón refinado siempre ha sido inconsistente a lo largo de los años. ¿Para qué estoy refinando? Esta pregunta puede ser demasiado profunda. Incluso Lifan, que se considera una persona con una visión decente, cayó momentáneamente en un dilema. El tiempo pasa lentamente en este proceso. Hay efectos limitados en buscar a tientas en la oscuridad. Al 36º día después de la erupción de la oleada abisal, Lifan, que no había podido encontrar una respuesta, dejó temporalmente de practicar. Simplemente paseaba por el punto, escuchando, observando, sintiendo y contemplando. En comparación con hace una docena de días, los cambios ocurrieron silenciosamente dentro de Anchor Point en un corto periodo de tiempo. El entorno cerrado, el futuro desconocido, la avalancha ocasional de sonidos abisales. Los recursos de supervivencia se están agotando gradualmente. A medida que los cultivadores de la época vivían cada día sintiéndose como años, una emoción inexplicable comenzó a reproducirse lentamente en sus corazones.
Aunque todavía no ha llegado al punto de la desesperación total, Li Fan, que puede ver a través del corazón de la gente, fue el primero en sentirlo. Aparte de mí, 3 cultivadores en etapa Joining, 6 cultivadores en etapa Foundation Establishment. Mi fuerza es la más débil, pero si juego al cerdo para comerme al tigre, me siento y cosecho los beneficios, al final no debería ser un problema. Este fue el primer pensamiento que le vino a la mente a Li Fan. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C356. Revertir el mantra de refinamiento del corazón de Xuanuan capítulo 356. Revertir el mantra de refinamiento del corazón de Xuanuan. Pero entonces, mientras Li Fan buscaba respuestas sobre el refinamiento del corazón, un destello de perspicacia cruzó por su mente. Surgió una claridad, observando como un transeúnte, analizando con razón. ¿Es este mi instinto? Ante tal crisis, algunos podrían optar por arriesgarse a entrar en la niebla blanca, buscando una pequeña posibilidad de supervivencia en la terrible situación. Algunos podrían optar por matar a sus aliados para fortalecerse, utilizando métodos intrigantes para eliminar a otros primero. Mientras que algunos prefieren morir antes que dañar a sus compañeros. Y yo, inconscientemente, elijo esconderme y esperar, cosechando silenciosamente los beneficios después de que otros terminan su lucha. Esta es la estrategia óptima basada en la situación actual, influenciada también por mis experiencias pasadas. La elección de cada persona es diferente. En mi opinión, no hay superioridad ni inferioridad en el carácter. Esta es la esencia de la naturaleza humana. Refinamiento del corazón, refinamiento del corazón. Li Fan reflexionó y murmuró para sí mismo. Olvidando la crisis inminente fuera de la fortaleza de anchoraje, olvidando el peligro inminente dentro de la fortaleza. Como si estuviera atrapado en un trance, completamente inmerso en pensamientos, ni siquiera los pequeños ataques de los sonidos demoníacos podrían afectarle. El tiempo pasó rápidamente en la contemplación de Li Fan. Así pues, era el 50º día después del estallido de la agitación. Lin Jingyi aún no había regresado y se esforzaba por prolongar su resistencia tanto como fuera posible. Después de la discusión, el grupo decidió abandonar la mayor parte del área dentro de anchoraje, conservando únicamente algunas estructuras básicas. De esta forma, la tasa de consumo de Annihilation Blacklight podría reducirse casi a la mitad. Aunque el área de actividad disminuyó significativamente. En comparación con tener más tiempo vivo, apretar un poco era insignificante. Pero el grupo que alguna vez fue familiar ahora parecía un poco más cauteloso entre sí. Mantuvieron una fachada cortés hacia afuera, pero lo que realmente pensaban solo lo conocían ellos mismos. Surgieron corrientes subterráneas y acechaban intenciones ocultas. Cuando Li Fan notó la atmósfera gradualmente inquietante, finalmente comenzó a despertar de su aturdimiento bajo el estado de alerta instintivo de su cuerpo. Con un ligero barrido de sus sentidos, Li Fan comprendió la situación actual. Desde la antigüedad hasta la actualidad, tal escenario de quedar atrapado en un dilema, matar mutuamente para sobrevivir, no era infrecuente. Incluso el propio Li Fan, al comprender su situación actual, sintió el surgimiento de la intención de matar. Esta intención asesina era su propia voluntad. Al no pertenecer a distracciones, ni siquiera el mantra de refinamiento del corazón de Xuanuan pudo eliminarlo. Li Fan reflexionó cuidadosamente sobre los pensamientos incesantes que surgían en su mente. La supervivencia es un instinto humano. Matar para sobrevivir es seguir la propia voluntad. Seguir la propia voluntad, seguir la propia voluntad. De repente, la mente de Li Fan se congeló y cantó repetidamente esta frase interiormente. Después de un largo rato, una luz extraña brilló en sus ojos. Refinamiento del corazón, refinamiento del corazón. Navegación siempre tranquila, ¿cómo puede realmente refinar el corazón? Para refinar el corazón del Dao, tal vez sea necesario soportar la adversidad. Adversidad, oposición. Como si un rayo atravesara la niebla, en un instante, Li Fan entendió algo. Para alcanzar la longevidad, uno debe desafiar las leyes del cielo y de la tierra. Y para refinar el corazón del Dao, uno debe desafiar sus verdaderas intenciones. Quizás he estado cultivando mal todo este tiempo. Los ojos de Li Fan se iluminaron gradualmente. Actuar como uno quiere, romper todas las distracciones, en el mejor de los casos,
solo alcanza el nivel del mantra del corazón claro. Para cultivar verdaderamente el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang, uno debe refinar el corazón mismo. ¿Resistir las propias elecciones instintivas? Ante este pensamiento, Li Fan sintió una claridad repentina, barriendo los nudos de su corazón. El funcionamiento del mantra de refinamiento del corazón se volvió varias veces más rápido que antes. Parece que mi especulación accidental era realmente correcta. Revirtiendo el refinamiento del corazón Dao. Este método de cultivo es realmente bastante peculiar. En esta crisis de anchoraje, si uno quiere refinar el corazón mediante este método, no puede actuar de acuerdo con sus pensamientos instintivos. Lo mejor es hacer lo contrario. Cuanto mayor sea la diferencia con las verdaderas intenciones, más tormentos soportará el corazón y más notables serán los efectos del cultivo del mantra de refinamiento del corazón. Entonces la mejor opción debería ser. Los pensamientos de Li Fan rápidamente cambiaron y, en un instante, tomó una decisión. Y el mantra de refinamiento del corazón, funcionando sin problemas y sin obstáculos, afirmó su especulación. Sin embargo, vale la pena hacerlo. En la evaluación del punto de anclaje, el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang todavía está por debajo de la técnica de ilusión de agua nubosa. Después de reflexionar por un momento, Li Fan tomó una decisión. No mucho después, en la sala de conferencias de Anchorage Base, Li Fan convocó a la multitud y planteó sus dudas. ¿Viabilidad de regresar por la fuerza a la fortaleza eterna inmortal? Maestro Li, ¿por qué pregunta sobre esto?, interrogó a Chen, un soldado guardián de la secta Qin Xuan, con cierta confusión. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta y pensó que Li Fan quería enviar a alguien a pedir ayuda nuevamente. Su expresión se volvió un poco desagradable, pero respondió con sinceridad: en los últimos días, la aniquilación luz negra no solo no ha mostrado signos de debilitamiento, sino que también ha ido aumentando. Con nuestra fuerza actual, si queremos cruzar la niebla blanca en medio de la luz negra de aniquilación, me temo. Chen meneó la cabeza repetidamente. Otro cultivador llamado Conyu del salón marcial también negó directamente: absolutamente no. Conozco la fuerza del capitán Len. Si ni siquiera ella logró buscar ayuda, no tenemos ninguna posibilidad de éxito. Es mejor esperar hasta que la luz negra de aniquilación se debilite antes de tomar una decisión. Los demás también se aconsejaron uno tras otro. Esperemos un poco más, quizás el capitán Len regrese pronto. Sí, maestro Li, es mejor no tomar decisiones apresuradamente. Como dicen, la fuerza está en los números. Aunque nuestra mano de obra en la fortaleza es limitada, todavía podemos apoyarnos unos a otros. Si nos separamos, una vez que nos encontramos con circunstancias imprevistas, podríamos estar en desventaja. Incluso los cultivadores dentro de la base que cooperaron en la construcción de la formación, incluso si estaban en la etapa de establecimiento de la fundación, todavía se dirigían a Li Fan como maestro. Aunque Li Fan siempre había afirmado que su competencia en formaciones era ordinaria y que no merecía el título de maestro, lo rechazó vehementemente. Pero eso no pudo cambiar la forma en que estas personas se dirigían a él. Con el tiempo, solo pudo aceptarlo en silencio. En ese momento, al ver que todos los cultivadores tenían opiniones opuestas, Li Fan pensó en secreto: en realidad, mis pensamientos son los mismos que los tuyos, pero desafortunadamente tengo que realizar un experimento. Solo puedo ir contra la corriente. Pero no discutió con ellos, solo esperó hasta que todos se calmaran y luego los miró seriamente. Cuando los cultivadores comenzaron a evitar su mirada, Li Fan habló lentamente: señores, seamos francos. Antes de la aniquilación luz negra, un viaje de ida y vuelta desde la base Anchoraje hasta la fortaleza eterna inmortal tomaba solo 2 o 3 días. Incluso con la aterradora situación actual, es extremadamente difícil. Si todo va bien, el viaje de ida y vuelta duraría como máximo 10 días. Si el capitán Len no regresa pronto, el resultado podría ser algún percance, con pocas esperanzas de supervivencia. Para nosotros, los cultivadores, luchar entre la vida y la muerte es común. No hay necesidad de ser tabú al respecto. Sin embargo, Li Fan hizo una pequeña pausa, atrayendo la atención de todos los cultivadores. Con expresión solemne dijo: todos somos hermanos y hermanas de la alianza de los 10.000 inmortales.
Si morimos en una batalla con la unión de los 5 ancianos, puede considerarse un final apropiado sin remordimientos. Pero si perecemos en una matanza mutua, me temo que no descansaré en paz. Para evitar tal situación, creo que deberíamos buscar ayuda de la fortaleza eterna e inmortal nuevamente antes de que se nos acaben los suministros. Tal como dijeron los hermanos de la secta Qin Xuan, este ataque repentino de la luz negra de aniquilación no tiene precedentes en intensidad. La fortaleza eterna e inmortal probablemente esté demasiado ocupada para enviar refuerzos ahora. En una situación desesperada, esperar a morir no es tan bueno como arriesgarse. Las palabras de Li Fan fueron decididas, pero los cultivadores presentes mostraron expresiones extrañas al escucharlas. Todo el mundo entiende el razonamiento, pero el más fuerte dentro de la base Anchorage, el capitán Len Jinji, ya se ha encontrado con eventos inesperados dentro de esta luz negra de aniquilación. ¿Quién puede garantizar que pueden lograr lo que ni siquiera Len Jinji pudo? Al permanecer dentro de la base, uno aún puede ganarse la vida y sobrevivir un tiempo más. Pero una vez fuera de la base, frente a la niebla blanca y la marea negra, es probable que sea una sentencia de muerte inmediata. Lo que tú, Li Fan, estás diciendo tan resueltamente, ¿no es un intento de incitarnos a la muerte? ¿Podría ser que arriesgues tu vida y tomes medidas personalmente? Todos los cultivadores presentes así lo pensaron. Sin embargo, aún no había llegado al punto de una confrontación abierta. Se miraron y con Yu se aclaró la garganta, con la intención de persuadir nuevamente. Sin embargo, lo que dijo Li Fan a continuación hizo que todos se pusieran de pie asombrados. El capitán Len, para protegernos a todos, probablemente ya haya perecido dentro de la luz negra de aniquilación. Hace tiempo que dudo. También sé que buscar ayuda es extremadamente peligroso. Si alguno de ustedes cayera por mi culpa, me avergonzaría aún más enfrentarme a todos. Solo, iré a la fortaleza eterna inmortal para buscar ayuda. Si no muero, seguramente encontraré una manera para todos ustedes. Las palabras de Li Fan fueron decisivas, su expresión determinada. Con Yu, Chen y otros nunca esperaron que este joven maestro de formación tomara tal decisión. Se miraron el uno al otro, dudando si habían oído mal. Pero al ver la mirada y la expresión firmes de Li Fan, ya no tenían dudas y se sorprendieron. Como maestro que construyó la formación del espíritu de bloqueo de Tianxuan, Li Fan, aunque solo estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, ocupaba la posición más alta dentro de la base de Anchorage. Porque todos los cultivadores presentes, ya sea de la secta Qin Xuan u otros departamentos como el Salón Marcial, vinieron aquí para ayudar a Li Fan a construir la formación. Si insistiera en enviar más cultivadores en busca de ayuda, citando la construcción de la formación del espíritu de bloqueo de Tianxuan no se puede retrasar, y si yo cayera, inevitablemente retrasaría el progreso de la formación, entonces al final, la mayoría de ellos tendrían que cumplir. Pero ahora él no hizo eso. En lugar de eso, asumió voluntariamente esta misión casi suicida de buscar una salida para todos. Dejar de lado la vida personal y la muerte, desinteresadamente. ¿Existe realmente una persona así en el mundo? ¿No eran así los sabios de la antigüedad? Después de pasar tanto tiempo con él antes, ¿no podían creer que no se habían dado cuenta? Parece que solo en tiempos de vida o muerte se puede ver la verdadera naturaleza de una persona. Y mientras recordaban sus propios pensamientos despreciables, no pudieron evitar sentirse avergonzados. Bajo este autorreproche, intentaron fervientemente persuadirlo. Maestro Li, ¿por qué llegar tan lejos? Aunque la situación es terrible, no llega al punto en que sea necesario arriesgarlo todo. Sí, maestro, por favor piénselo 2 veces, lidiar tanto con la luz negra de aniquilación como con la niebla blanca es demasiado peligroso, las probabilidades están en tu contra. Ante la disuasión de todos, Li Fan dijo resueltamente, ya tomé una decisión, no hace falta decir más. Has estado en el abismo de las profundidades rugientes durante años, por lo que tienes una rica experiencia en sobrevivir en medio de la luz negra de aniquilación y la niebla blanca. Si realmente te importa, ¿por qué no me cuentas todas las precauciones que debo tomar en el camino para tener más posibilidades de regresar con vida? Lei Fean lo dijo con indiferencia. Los demás fingieron ser reservados y trataron de persuadirlo nuevamente, pero al ver que no podían cambiar la determinación de Li Fan, solo pudieron suspirar. Aunque se sintieron aliviados,
También compartieron con entusiasmo sus experiencias de supervivencia en el abismo de las profundidades rugientes. Li Fan escuchó atentamente y los recordó todos. Luego, llevando los suministros necesarios para sobrevivir 20 días solo en la niebla blanca, bajo las miradas renuentes de todos, puso un pie en el camino solitario hacia la fortaleza eterna e inmortal. Vale la pena mencionar que quizás conmovido por la rectitud de Li Fan, Chen, un soldado guardián de la secta Qin Xuan, decidió acompañarlo. Sin embargo, después de elogiar las nobles intenciones del otro, Li Fan todavía rechazó su amabilidad. A los ojos del otro, llenos de admiración y emociones conmovidas, Li Fan se puso el símbolo de la luz negra de aniquilación. Identificó la posición de la ciudad inmortal de la Palma Rota en la vasta niebla blanca y se convirtió en una corriente de luz, desapareciendo en ella. Los otros cultivadores de Anchorage Base observaron la figura que desaparecía de Li Fan y sus rostros mostraban diversas expresiones. Nunca esperé que en el mundo del cultivo actual todavía existiera una persona tan íntegra. Es realmente vergonzoso para nosotros. He vivido 348 años. Solo hoy he visto a una persona así, lo cual es un gran arrepentimiento. Si el maestro Li no muere, de ahora en adelante, seguramente lo admiraré. Después de un momento de silencio, todos no pudieron evitar expresar su más sincera admiración. HMPH. Solo Chen parecía desdeñoso, miró desdeñosamente a todos y se fue enfadado. Los rostros de los demás estaban más o menos avergonzados. Como pájaros y bestias dispersándose. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C357. Nuevo dominio más allá del abismo. Capítulo 357. Nuevo dominio más allá del abismo. Intrépido ante la muerte, sacrificándose por los demás. Si no fuera por mi verdad, la capacidad de empezar de nuevo en cualquier momento, nunca tomaría esa decisión. Realmente deja un sabor amargo en el corazón. En el vasto mar de niebla, Li Fan desplegó el escape del trueno divino del cielo púrpura, transformándose en una corriente de luz púrpura, dirigiéndose rápidamente hacia la fortaleza eterna e inmortal. El sentimiento sofocante y depresivo persistió en su corazón durante mucho tiempo. Y el hasta entonces imparable mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang operó inesperadamente de manera extremadamente lenta. Era como una pesada piedra de molino, absorbiendo los pensamientos internos y eliminándolos lentamente. A diferencia de antes, donde los métodos de cultivo incorrectos de Li Fan aplastaban todo sin piedad. En este momento, el mantra de refinamiento del corazón refinó estas emociones rebeldes generadas al ir contra el corazón Dao, transformándolas en hebras de frialdad que fluyeron hacia el cuerpo y la mente de Li Fan, alimentándolo. La sensación de frescor alivió ligeramente su estado de ánimo inquieto. Revertir el corazón Dao en realidad es buscar activamente la dificultad para comprender la mente. Naturalmente, esto hizo que Li Fan, que siempre había sido voluntarioso, se sintiera extremadamente incómodo. Afortunadamente, el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang no decepcionó a Li Fan. Al percibir el efecto de la frescura en su cuerpo, la mente de Li Fan tembló de repente. Este sentimiento ¿es tan similar a cuando tomé el Mind Orse en aquel entonces? Antes, el mantra de la mente clara podía fortalecer el sentido divino, y ahora el cultivo correcto del mantra de refinamiento del corazón puede realmente fortalecer el alma. El corazón de Li Fan de repente se llenó de olas de conmoción. No es de extrañar que su nivel de cultivo sea incluso mayor que el de la técnica Cloudwater Dream, que es una técnica de nivel de integración Dao. Métodos que fortalecen el sentido divino, he visto uno o dos de ellos en la lista especial de intercambio de méritos en el espejo Tianxuan. Pero aquellos que pueden fortalecer el alma. Es realmente inaudito. El alma es interna y el sentido divino es externo. Si el alma se hace más fuerte, el sentido divino naturalmente también se hará más fuerte. El sentido divino es como los músculos, que pueden fortalecerse continuamente mediante el entrenamiento y el cultivo postnatal. Pero el alma es como huesos, predeterminados al nacer. Solo cuando el propio reino experimenta un gran avance, que es casi un cambio en la forma de vida, o mediante el uso de tesoros como el caballo mental, puede fortalecerse. Inicialmente, el cultivador del alma naciente, Zhang Ziliang, también dijo que el caballo de la mente que puede fortalecer el alma es extremadamente precioso. Sin embargo, por muy bueno que sea el Mind Horse,
su efecto potenciador es limitado. Pero la mejora del alma del mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang no tiene límite aparente. Mientras uno continúe invirtiendo el corazón Dao, parece que el alma puede fortalecerse sin cesar. Vale la pena señalar que cuando el alma se vuelve lo suficientemente fuerte, puede usarse directamente como medio de aniquilación contra los enemigos. Por ejemplo, el extremadamente aterrador ancestro demonio de las 1000 caras anunciado oficialmente por la Alianza de los 10.000 Inmortales, descartó su cuerpo físico y existió directamente como alma. Confiando en su poderosa alma, participó libremente en el robo de cuerpos. Mientras cultivo el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang y fortalezco continuamente mi alma, un día, incluso si el ancestro demonio de las 1000 caras realmente existe, puede que no sea mi oponente. Además, la verdad y yo somos en realidad uno. Después de cada reencarnación, todo en el mundo regresa al punto de anclaje elegido. Solo quedan mis cambios. Incluso si elijo no retener nada, sigue igual. Cuando todavía era mortal antes, mi voluntad se hacía más fuerte con cada reencarnación. Con el tiempo, incluso pude controlar el barco Taidian con un cuerpo mortal. Esta es la prueba. Fuerza de voluntad, alma. ¿No significa esto que todo en el mundo vuelve a su estado original con cada una de mis elecciones? Y mi alma, en cambio, sigue fortaleciéndose. Un día, incluso si elijo no conservar mi cultivo, ¿confiar únicamente en un alma poderosa sería suficiente para aplastarlo todo? Cuanto más pensaba en ello, más increíble se sentía Li Fan. El mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang puede considerarse una técnica que desafía al cielo, pero está oculto dentro del mantra de mente clara de Xuanwang común. ¿Qué es esto? Instintivamente, Li Fan sintió que debía haber alguna conspiración escondida en su interior. Con dudas en mente, después de algunas luchas, Li Fan decidió seguir cultivando. Con una técnica así frente a mí, simplemente no puedo renunciar a ella. Aunque haya algún truco, la mejora de mi alma es real. Si la mano oculta detrás de escena realmente puede ignorar la influencia de Truth, entonces que así sea. Si no, entonces no importa cuántos esquemas haya, son inútiles frente a verdad. Con una decisión tomada en su corazón, Li Fan de repente se sintió aliviado. El efecto real del mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang superó con creces sus expectativas. Pero este método de revertir el corazón Dao es algo tortuoso. Li Fan sintió vagamente que cultivar no es tan simple como decir cosas que contradicen el corazón Dao. Hay que integrar el conocimiento y la acción, actuando activamente contra el corazón Dao. Solo entonces podrá convertirse en alimento para el alma. Por eso también se aventuró solo en la niebla blanca. Para otros, la combinación de Demon Tide y Devouring Origin White Mist es de hecho extremadamente peligrosa, un lugar donde uno podría arriesgar su vida. Ya sea que me enfrente a la niebla blanca o a los sonidos del demonio, si realmente encuentro algún peligro fatal, tengo tiempo para activarlo con calma, ¿verdad? En general, los beneficios de esta elección superan con creces los riesgos. En cambio, el territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales, que parece no tener ningún riesgo en tiempos normales, está plagado de peligros si uno quiere revertir el corazón Dao. Si uno es descuidado, puede provocar la existencia de expertos en el nivel de integración Dao. Mientras Li Fan reflexionaba, voló hacia su destino. Con el símbolo de la peste negra protegiéndolo, manteniendo a raya la niebla blanca del origen devorador, la única preocupación de Li Fan era el asalto ocasional de la marea demonio. Cada vez que murmuraban y susurraban llegaban a sus oídos, como medida de precaución, Li Fan dejaba de volar. Luego encendería la lámpara luminosa de extinción y esperaría a que los sonidos del demonio se debilitaran antes de partir de nuevo. Aunque rodeado de peligros, bajo el enfoque cauteloso de Li Fan, avanzó con seguridad hasta el final. Pronto, Li Fan había estado volando en la niebla blanca durante más de 2 días. El poder de los 5 elementos dentro de su cuerpo formaba una unidad, por lo que no tenía que preocuparse por el agotamiento del poder espiritual. Sin embargo, la expresión de Li Fan poco a poco se volvió seria. Si la amenaza es solo de este nivel, Lin Jinji no podría tener un accidente. ¿Qué ha encontrado al retrasar su regreso? ¿Y de dónde viene esa creciente sensación de malestar en mi corazón? Li Fan gradualmente se volvió vigilante, liberando su sentido divino para sondear el entorno. Sin embargo,
dentro del mar de niebla desprovisto de la marea demonio, reinaba el silencio. Después de buscar durante mucho tiempo, todavía no pudo encontrar la fuente de la amenaza. Li Fan solo pudo adaptarse y continuar volando hacia la dirección en la que sentía la fortaleza eterna e inmortal. Pasaron 2 días más así. Li Fan, que volaba rápidamente, se detuvo de repente. Su rostro se volvió antiestético. Finalmente entiendo por qué Lin Jingyi no ha regresado. Así que eso es todo. A su velocidad, volando intermitentemente. Originalmente, no debería haber llevado más de 2 días llegar a la fortaleza eterna e inmortal. Pero ahora han pasado 4 días desde que Li Fan dejó la base Jiaxu. En su percepción, la fortaleza eterna e inmortal no está muy lejos. Sin embargo, a pesar de la corta distancia, no importa cómo vuele, no puede cruzarla. Claramente parece estar a poca distancia, pero es como un abismo celestial que no puedo cruzar. A estas ubicaciones las llamamos dentro de la barrera de niebla blanca, laberinto, punto. Las palabras de Wang Fu resonaron en los oídos de Li Fan. Dejó de volar temporalmente y se quedó en el vacío, cambiando su expresión constantemente. Sin que nadie lo sepa, sin saberlo se ha formado un laberinto en el camino entre la base Jiaxu y la fortaleza eterna e inmortal más allá del abismo. Silencioso y desconocido. Lin Jingyi debe haberse perdido en este laberinto. Ahora a mí me pasa lo mismo. Mirando hacia adelante, Li Fan pareció ver una enorme palma de piedra verde no muy lejos. Pero no pudo alcanzarlo. A poca distancia pero a un mundo de distancia. Li Fan suspiró suavemente. Sin embargo, aunque sin darse cuenta cayó en una situación desesperada, Li Fan no quiso usar inmediatamente Truth. Todavía quedan muchos asuntos pendientes en este mundo, por lo que rendirse tan fácilmente sería una lástima. Esto también encaja con el carácter de Li Fan de nunca darse por vencido hasta que el río amarillo se seque. Entonces Li Fan decidió ver si podía encontrar una manera de cruzar este laberinto recién formado antes de que se agotaran sus recursos. Después de todo, un laberinto es, en última instancia, simplemente un espacio extremadamente vasto. No es una trampa mortal absoluta. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C358. La niebla cubre el cementerio capítulo 358. La niebla cubre el cementerio. Li Fan recordó las diversas anécdotas sobre el laberinto que había contado el emperador Fui. Algunos son espacios puramente vastos e ilimitados, desprovistos de cualquier otra existencia. Mientras que algunos son como el abismo rugiente, ocultando muchas cosas extrañas y peligrosas. Pero todo está oculto en la vasta niebla blanca, y los cultivadores que entran por error en ella son tan ciegos como si tuvieran los ojos abiertos, lo que hace extremadamente difícil percibir el panorama completo. Los suministros que traje pueden durar unos 15 días. Que pueda cruzar este laberinto depende de las circunstancias de mi destino en este mundo. Reuniendo sus pensamientos, Li Fan no continuó avanzando en dirección a la fortaleza eterna e inmortal. En lugar de eso, lo marcó como delantero y voló hacia abajo en la dirección opuesta. En la habitual barrera de niebla blanca hay tierra presente. Es simplemente una tierra plana y silenciosa, sin rastros de ninguna otra vida o estructura. Incluso las ondulaciones normales rara vez se observan. Se dice que caminar sobre él suprimirá el anhelo instintivo de vida en el corazón, lo que conducirá a diversos impulsos de autoterminación. Y el laberinto es un espacio independiente y completamente nuevo. Si hay un fondo depende de la situación específica del laberinto. El abismo rugiente no tiene fondo a la vista. Li Fan debe explorar este laberinto para saberlo. En cuanto a por qué se fue abajo en lugar de volar directamente fuera del laberinto. Esto se debe a que el emperador Son le había mencionado previamente a Li Fan que entrar al laberinto equivale a entrar en un paraíso ilimitado. Es básicamente imposible salir volando del laberinto simplemente volando. Solo encontrando la conexión entre el laberinto y el espacio normal, se puede salir de la llamada salida. Utilicemos el abismo rugiente como ejemplo. Fuera de la ciudad de Broken Palm Eternal, siempre que un miembro del ejército King Swan caiga accidentalmente al abismo y entre en su territorio, incluso si parece estar solo en el borde del abismo, solo un paso a través puede devolverlos a un lugar seguro. Pero incluso con una distancia tan corta, debido a que no están en el mismo espacio,
incluso si uno vuela hasta la muerte, es posible que no puedan cruzar. Desde el establecimiento de Broken Paw Memorial City, ningún cultivador que haya caído accidentalmente en Boeing Abyss ha podido regresar con vida. Entonces, en términos generales, el paisaje cerca del laberinto es diferente, y mientras uno se acerque, incluso si está cubierto por niebla blanca, aún se puede sentir. Aquí es también donde reside la esperanza de escape de Li Fan. Li Fan, que operaba el arte de escape del cielo púrpura con todas sus fuerzas, continuó descendiendo y pasó aproximadamente mediodía. Mientras Li Fan volaba, su expresión cambió repentinamente. Sintiendo con su sentido divino, no muy por delante de él y a su alcance, parecía como si algo estuviera bloqueando allí. Sin embargo, en la niebla blanca devoradora, la distancia de percepción del sentido divino disminuyó considerablemente. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde para esquivarlo y estaba a punto de chocar de frente. Dos luces negras salieron disparadas de los ojos de Li Fan. Varias veces más rápido que su cuerpo de luz púrpura, borraron las sombras ocultas en la niebla blanca que había delante. Debajo de la gran espada de aniquilación de los 5 elementos, todos los obstáculos se convirtieron en nada. Esto también evitó el destino de que Li Fan quedara inconsciente. Solo entonces Li Fan redujo ligeramente la velocidad, se volvió vigilante y se acercó con cautela. Después de ver lo que bloqueaba su camino, Li Fan no pudo evitar respirar aliviado. No era una criatura extraña, sino una sección de un edificio derrumbado e inclinado. El centro del edificio fue atravesado por la espada de aniquilación, pero aún se podía ver vagamente el aspecto original. Toda la gigantesca torre con estructura de piedra, sus decoraciones y puertas, todavía eran claramente visibles. Li Fan no entró corriendo en este edificio derrumbado, sino que continuó volando hacia abajo. Pronto aterrizó en el suelo. Con un crujido, parecía como si hubiera pisado algo. Su sentido divino se apoderó de él y el corazón de Li Fan se tensó. Porque lo que pisó era inequívocamente una persona viva. Con los ojos vidriosos y enojados, y una expresión aterradora en su rostro, miró fijamente a Li Fan. ¿Cómo puede haber una persona viva en el laberinto? Este pensamiento pasó por la mente de Li Fan en un instante y su cuerpo reaccionó instintivamente. Su figura se retiró violentamente y la espada de aniquilación de los 5 grandes elementos fue desenvainada nuevamente. Sin embargo, justo cuando estaba en alerta máxima, sucedió algo que sorprendió a Li Fan. La persona viva con la que acababa de entrar en contacto, bajo la mirada de Li Fan, no hizo ningún movimiento. Su cuerpo simplemente se convirtió en partículas grises y se esparció por todo el suelo en un instante. En tan solo un suspiro, la persona viva se convirtió en cenizas voladoras. No es una persona viva, pero ya está muerta. Li Fan frunció ligeramente el ceño. Li Fan, que tenía una rica experiencia en saqueos de tumbas, no desconocía esta escena. Esas antiguas reliquias selladas durante miles de años, todavía vívidamente vivas en un momento. Pero después del contacto con el mundo exterior, inmediatamente perdieron su apariencia original y se pudrieron hasta quedar irreconocibles. Y la situación en este laberinto era aún peor. Se convirtieron directamente en humo y desaparecieron por completo. ¿Qué es exactamente este lugar? Sin relajar su vigilancia, Li Fan buscó cuidadosamente. La escena que tenía ante él, incluso para Li Fan, que estaba acostumbrado al derramamiento de sangre, no pudo evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. En un radio de 100 metros había ruinas arquitectónicas derrumbadas y dañadas por todas partes. Y en cada rincón de las ruinas yacían muchos cadáveres esparcidos. Todavía conservaban su apariencia y expresión de antes de su muerte. Como si hubieran visto algo que odiaban y temían profundamente, sus rostros estaban llenos de desesperación y resentimiento. El tiempo se congeló en el momento de su muerte. Es como si de repente ocurriera un desastre y todos en las ruinas perdieran la vida al mismo tiempo. Sin heridas, sin manchas de sangre. Pero murieron así. Al igual que cuando Li Fan pisó accidentalmente ese cadáver antes, siempre que tuvieran contacto con este Li Fan forastero, se convertirían en cenizas voladoras en un instante y desaparecerían por completo. Lo que asustó a Li Fan fue que las identidades de estas personas obviamente no eran ordinarias.
Los anillos de almacenamiento que llevaban y los diversos tesoros que acababan de sacar pero que no habían tenido la oportunidad de utilizar indicaban su identidad como cultivadores. Sin embargo, ante la existencia desconocida, solo podían esperar a morir impotentes, como la gente corriente. Li Fan se acercó a uno de los cuerpos, tratando de quitarle el anillo de almacenamiento de la mano, para ver si podía encontrar alguna pista sobre estos cultivadores inexplicablemente muertos. Desgraciadamente, ocurrió lo mismo con esos cadáveres. Tan pronto como Li Fan los tocó, inmediatamente se dispersaron en humo y desaparecieron. Lo intentó varias veces y el resultado fue el mismo. Li Fan no tuvo más remedio que darse por vencido. Reprimiendo el frío de su corazón, continuó explorando hacia afuera. La escena se mantuvo sin cambios. Las ruinas continuas se habían convertido en un cementerio gigante. Enterrar innumerables cadáveres que habían muerto quién sabe hace cuánto tiempo. Tanto es así que Li Fan empezó a sentirse un poco entumecido. Aumentó su velocidad de vuelo y rápidamente salió corriendo del alcance de estas ruinas. Esto parece ser una especie de punto de encuentro. Algunos de estos cultivadores tienen ropa similar, mientras que otros son diferentes. Diferentes sectas, por alguna razón, se han reunido aquí. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C359. Extraño giro de los acontecimientos secos tristes capítulo 359. Extraño giro de los acontecimientos secos tristes. Fuera de los restos, finalmente, no había rastro de cadáveres. En cambio, hubo desolación y silencio. Li Fan no olvidó su objetivo. Después de buscar brevemente nuevamente los restos sin encontrar ninguna información útil, marcó el lugar, eligió una dirección y voló de nuevo, rozando el suelo. 2 días después, Li Fan encontró una nueva ruina en el mar de niebla. La escala de esta ruina era varias veces mayor que la primera. En consecuencia, la escena de innumerables cadáveres apilados fue aún más trágica. Las expresiones animadas en sus rostros hicieron que Li Fan se sintiera como si estuviera presenciando la escena de primera mano. Reprimiendo la agitación en su corazón, Li Fan buscó como de costumbre. Aunque no encontró ninguna información valiosa, los cadáveres en el mar de cadáveres le llamaron la atención. La mayoría de los cultivadores de la primera y segunda ruinas murieron instantáneamente. Aparte de las expresiones de terror y desesperación en sus rostros, no dejaron ninguna información. Sin embargo, entre tanta gente todavía había una o dos cuyo cultivo era relativamente más fuerte. Antes de morir, miraban con resentimiento y renuencia en una determinada dirección. Parecía que la existencia que les quitó la vida estaba allí. Incluso después de varios años de muerte, todavía mantenían esta postura. Esto, sin darse cuenta, señaló la dirección en la niebla blanca de Li Fan. Entonces, Li Fan siguió las instrucciones de los cadáveres y voló rápidamente durante un día, encontrando la tercera ruina. Siguiendo el camino del asesino, Li Fan continuó. El cuarto, quinto, sexto. Hasta que solo quedaron suministros suficientes para 3 días. Li Fan se había encontrado con 11 ruinas llenas de cadáveres. Mientras corría hacia la 12ª ruina, algo extraño pasó. Él, que había estado volando rápidamente hacia adelante, regresó inesperadamente a la 11ª ruina poco después. Después de encontrar las marcas anteriores, Li Fan confirmó que no era su ilusión. Entonces partió de nuevo. El resultado siguió siendo el mismo. Después de dar vueltas, regresó al punto de partida. Li Fan reflexionó por un momento, sin entrar en pánico. Lo intentó por tercera vez. Esta vez, redujo la velocidad, sintiendo constantemente la dirección de la 11ª ruina mientras volaba. Finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando alcanzó una determinada posición durante su vuelo, se encontró con algo, haciendo que la dirección hacia adelante de Li Fan, en un instante y sin dejar rastro, se convirtiera en hacia atrás. Durante las 2 primeras veces, Li Fan no se dio cuenta en absoluto y pensó que todavía estaba volando hacia adelante. En realidad, se había dado la vuelta. Naturalmente, no tardó mucho en volver al punto de partida original. En ese momento, con expresión solemne, Li Fan se situó frente a la zona que provocó el cambio. Al entrar,
la posición de su cuerpo permaneció inalterada. Pero la 11ª ruina, que había sentido detrás de él, de alguna manera había aparecido inconscientemente frente a él. Li Fan frunció ligeramente el ceño, se dio la vuelta y voló hacia atrás, tratando de distanciarse nuevamente de la 11ª ruina. Pero al poco tiempo la dirección volvió a confundirse. Sin embargo, Li Fan ya tenía experiencia y mantenía la 11ª ruina constantemente detrás de él. Ajustando constantemente la dirección, avanzó. Después de tales giros y vueltas, y de pasar 2 días más, finalmente llegó a la 12ª ruina. Esta ruina era la más grande en escala entre todas las ruinas. Pero en la periferia no había rastro de cadáveres. Cuando las cosas son anormales, son demoníacas. Li Fan reunió sus espíritus y exploró hacia el centro de la ruina. Todo alrededor estaba en silencio. En este reino separado del laberinto, ni siquiera los sonidos demoníacos del abismo podían alcanzarlo. Aparte de los sonidos que él mismo hacía, Li Fan no había escuchado ningún otro sonido durante mucho tiempo. Pero cuando Li Fan se acercó al centro de la 12ª ruina, los repentinos crujidos hicieron que su cabello se pusiera de punta. A través de la niebla blanca, de alguna manera más fina, Li Fan vio en el suelo no muy lejos un cultivador acostado boca arriba, pero con las extremidades extrañamente torcidas hacia abajo. Las manos y los pies estaban rotos irregularmente. Los dedos de los pies y de las manos estaban retorcidos como torceduras. Pero con estas extremidades aparentemente espeluznantes, el cultivador se arrastró lenta y dolorosamente en círculos. Un flashing. Durante quién sabe cuánto tiempo pareció que nunca se detendría. Li Fan miró al monstruo que tenía delante, que había sobrevivido durante un tiempo desconocido en la niebla blanca, con el cuero cabelludo hormigueando y el corazón deteniéndose de repente. Conteniendo la respiración, se retiró lentamente. Sin embargo, la percepción de este monstruo retorcido parecía extremadamente aguda. Inmediatamente sintió la llegada de un extraño. La cabeza caída se estrelló contra su vientre con un clic. Luego giró directamente 180 grados, usando su rostro para mirar fijamente a Li Fan. El rostro del monstruo retorcido cayó en los ojos de Li Fan, haciendo saltar instantáneamente su corazón. Haciendo que la dirección hacia adelante de Li Fan, en un instante y sin dejar rastro, se convirtiera en hacia atrás. Durante las 2 primeras veces, Li Fan no se dio cuenta en absoluto y pensó que todavía estaba volando hacia adelante. En realidad, se había dado la vuelta. Naturalmente, no tardó mucho en volver al punto de partida original. En ese momento, con expresión solemne, Li Fan se situó frente a la zona que provocó el cambio. Al entrar, la posición de su cuerpo permaneció inalterada. Pero la 11ª ruina, que había sentido detrás de él, de alguna manera había aparecido inconscientemente frente a él. Li Fan frunció ligeramente el ceño, se dio la vuelta y voló hacia atrás, tratando de distanciarse nuevamente de la 11ª ruina. Pero al poco tiempo la dirección volvió a confundirse. Sin embargo, Li Fan ya tenía experiencia y mantenía la 11ª ruina constantemente detrás de él. Ajustando constantemente la dirección, avanzó. Después de tales giros y vueltas, y de pasar 2 días más, finalmente llegó a la 12ª ruina. Esta ruina era la más grande en escala entre todas las ruinas. Pero en la periferia no había rastro de cadáveres. Cuando las cosas son anormales, son demoníacas. Li Fan reunió sus espíritus y exploró hacia el centro de la ruina. Todo alrededor estaba en silencio. En este reino separado del laberinto, ni siquiera los sonidos demoníacos del abismo podían alcanzarlo. Aparte de los sonidos que él mismo hacía, Li Fan no había escuchado ningún otro sonido durante mucho tiempo. Pero cuando Li Fan se acercó al centro de la 12ª ruina, los repentinos crujidos hicieron que su cabello se pusiera de punta. A través de la niebla blanca, de alguna manera más fina, Li Fan vio en el suelo no muy lejos un cultivador acostado boca arriba, pero con las extremidades extrañamente torcidas hacia abajo. Las manos y los pies estaban rotos irregularmente. Los dedos de los pies y de las manos estaban retorcidos como torceduras. Pero con estas extremidades aparentemente espeluznantes, el cultivador se arrastró lenta y dolorosamente en círculos. Un flashing. Durante quién sabe cuánto tiempo pareció que nunca se detendría.
Li Fan miró al monstruo que tenía delante, que había sobrevivido durante un tiempo desconocido en la niebla blanca, con el cuero cabelludo hormigueando y el corazón deteniéndose de repente. Conteniendo la respiración, se retiró lentamente. Sin embargo, la percepción de este monstruo retorcido parecía extremadamente aguda. Inmediatamente sintió la llegada de un extraño. La cabeza caída se estrelló contra su vientre con un clic. Luego giró directamente 180 grados, usando su rostro para mirar fijamente a Li Fan. El rostro del monstruo retorcido cayó en los ojos de Li Fan, haciendo saltar instantáneamente su corazón. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C360. El culpable original de la tragedia capítulo 360. El culpable original de la tragedia. Golpe. 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 Parecía que la mención de las palabras Doctor Celestial de la boca de Li Fan desencadenó por completo las emociones del monstruo retorcido. Golpeó con fuerza su cabeza contra el suelo repetidamente, creando grietas en la tierra dura y desolada. Al mismo tiempo, emitía continuamente sonidos de sollozos intermitentes, con lágrimas de sangre corriendo por su rostro. A pesar de la apariencia repulsiva del monstruo, esta escena inesperadamente hizo que Li Fan sintiera una extraña sensación de lástima por ella. ¿El Dr. Celestial realmente cometió la masacre aquí? En un instante, una imagen de un anciano amable y vecino apareció en la mente de Li Fan. A primera vista, parecía benévolo y amable, con un rostro sonriente, pero sus acciones eran horribles. Li Fan sintió un escalofrío de miedo. Recordó la escena en el Palacio Celestial Yunsui cuando los miembros del salón inaullaron de ira al ver la estatua del Doctor Celestial. Parecía que la caída del Palacio Celestial Yunsui estaba efectivamente relacionada con el Doctor Celestial. ¿Pero dónde está este lugar? ¿Por qué se convirtió en un fragmento espacial dentro de la barrera de niebla blanca? ¿Y por qué el Dr. Celestial masacró indiscriminadamente a estos cultivadores? Li Fan calmó su sorpresa y miró al monstruo retorcido, todavía inclinándose incesantemente. Había sobrevivido a la masacre de los Doctores Celestiales y vivió solo en este dominio perdido durante tanto tiempo. Los orgullosos fanáticos de Li, Great Five Elements Extinction Sword, ni siquiera pudieron arañar su superficie, lo que indica su inmensa fuerza. Sin embargo, ahora parecía como si un plebeyo sufriera una gran injusticia, arrodillado ante Li Fan, que parecía un funcionario justo. Como funcionario durante muchos años, Li Fan estaba bastante familiarizado con este tipo de escenas. ¿Por qué estaba pasando esto? No fue porque Li Fan fuera más fuerte que el monstruo retorcido. ¿En cambio me confundió con otra persona? Sí, eso debe ser todo. En cuanto a por qué el monstruo retorcido me confundió. En las reencarnaciones limitadas de Li Fan, este tipo de error ya había ocurrido una vez antes. Para verificar su sospecha, Li Fan hizo circular su núcleo dorado e invocó una hebra de poder demonio del cielo, condensándola en una espada. Efectivamente, el monstruo retorcido se agitó aún más y sus gritos resonaron más fuerte, como si fuera a romper el suelo. Espada diabólica del cielo, anciano pescador. Los ojos de Li Fan brillaron mientras miraba al monstruo arrodillado ante él. Me lo ruega porque sintió el poder demonio de los cielos en mi espada de extinción de los 5 grandes elementos y me confundió con el maestro de la espada demonio de los cielos. Incluso el pescador anciano casi me confundió. Este monstruo ha estado atrapado aquí quién sabe cuántos años, confiando únicamente en el instinto. Semejante error es comprensible. De esto se desprende que el pescador anciano era probablemente un líder entre los cultivadores caídos en este dominio perdido. La masacre de los Doctores Celestiales debe haber implicado un enfrentamiento con él. La espada demonio del cielo está incompleta y el pescador anciano se volvió amnésico y loco, posiblemente debido a las acciones de los Doctores Celestiales. Pero pronto, Li Fan sintió que algo no iba bien. Si el Doctor Celestial fuera verdaderamente responsable, habiendo vivido tanto tiempo y volviéndose mucho más fuerte, habría sabido de la existencia de los ancianos pescadores. ¿Por qué no eliminarlo por completo en lugar de dejarlo sobrevivir? ¿O fue, como Li Fan especuló anteriormente, que el pescador anciano se había convertido en una entidad extraña que no podía ser erradicada? El Dr. Celestial Li Fan entrecerró los ojos. Él no era una persona indulgente.
El Doctor Celestial una vez descubrió su verdadera forma a través del arte de observar, escuchar, cuestionar y sentir. Rompió la protección de los espejos profundos celestiales e intentó capturarlo con vida. Ese terror aún persistía en la mente de Li Fan. Sin embargo, debido a la gran diferencia en su poder, Li Fan tuvo que enterrar su deseo de venganza en lo más profundo de su ser. Ahora, al darse cuenta de que el anciano pescador podría ser el enemigo de los doctores celestiales, Li Fan sintió un gran entusiasmo. Quizás en mi próxima vida pueda causarle algunos problemas. Si el pescador anciano recupera la espada demonio del cielo y lo busca durante la batalla entre el Doctor Celestial y el erudito confuciano Li Fan, los ojos brillaron mientras rápidamente ideaba un plan aproximado, basándose en sus experiencias en varias vidas. Con una risa fría, dejó el asunto de lado temporalmente y volvió su atención al monstruo retorcido. El talismán de la peste negra puede durar un día más, tal vez la esperanza de escapar esté en él. Retrayendo el poder demonio de los cielos, Li Fan intentó calmarse y comunicarse con el monstruo, expresando que había sido engañado y atrapado aquí por el Doctor Celestial y que estaba buscando una salida para buscar venganza afuera. El monstruo, con su intelecto perdido, tardó casi medio día en comprender el significado de Li Fan. Dejó de inclinarse, se quedó en silencio y su cabeza giraba continuamente como si reflexionara sobre algo. Poco después, se alejó arrastrándose, girando ocasionalmente la cabeza para indicarle a Li Fan que lo siguiera. En el caótico dominio cercano a la 12ª reliquia, todavía prevalecían fuerzas desorientadoras. En la percepción de Li Fan, el monstruo retorcido líder ocasionalmente aparecía detrás de él o de repente parpadeaba hacia adelante, cambiando continuamente de posición de manera impredecible. Li Fan lo siguió de cerca, ajustando su dirección según los movimientos de los monstruos. Después de mediodía, la luz negra de los talismanes de la peste negra se había vuelto cada vez más tenue, como si pudiera extinguirse en cualquier momento. Siguiendo al monstruo retorcido más profundamente, Li Fan pareció llegar al centro del dominio perdido. En un pozo redondo, como si hubiera sido golpeado por un meteorito, se alzaban muchas figuras. Eran cadáveres sin vida, pero a diferencia de los que Li Fan había visto antes, estos cuerpos habían sufrido transformaciones espeluznantes. Algunos se habían convertido en piedra, pareciéndose estatuas. Otros se habían vuelto hacia el jade, brillando intensamente. Algunos se habían vuelto como árboles, cubiertos de corteza agrietada. Los más horrorosos fueron aquellos que habían sufrido la transformación de insectos. Aunque a primera vista parecían normales, una mirada más cercana reveló que eran huecos, compuestos por innumerables pequeños gusanos negros, que todavía se retorcían después de muchos años. Cuanto más se acercaba Li Fan al centro, más pronunciadas se volvían las transformaciones. Ya no había cadáveres en pie, sino sustancias extrañas adheridas al suelo. El ritmo de Twisted Monsters disminuyó y su cuerpo tembló sutilmente, lo que indica su miedo a algo más adelante. Se detuvo en un momento determinado y se negó a seguir adelante. Después de calmarlo, Li Fan se aventuró solo, con la guardia en alto. Contrariamente a sus expectativas, no había ningún monstruo temible en el centro del pozo, solo una piedra rota que yacía en silencio. La piedra alguna vez tuvo inscripciones, ahora apenas visibles. Sin embargo, Li Fan pudo distinguir rastros, insinuando al personaje Keas. Contacto, tos.